Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes al comité organizador de las reuniones del SEDENACE, Seminario de Narrativa Centroamericana Contemporánea. Tenemos hoy a un invitado de lujo que de algún modo ha marcado el rumbo de este seminario. A él lo invitamos en la fase anterior y abrió con una charla sobre la literatura guatemalteca, sobre la literatura más bien centroamericana, el sentido que tenía esa expresión literatura centroamericana. Muchos lo conocen como crítico literario, pero y así lo conocimos en la primera sesión en la que lo invitamos, pero ahora lo vamos a disfrutar, vamos a dialogar con él sobre su vasta producción literaria. Concretamente nos hemos fijado una obra que es El precio del consuelo. Entonces, bienvenido Arturo Arias, otra vez de regreso. La verdad es que muchas de tus afirmaciones y de tus comentarios han servido como una manera de establecer el rumbo de este seminario. Entonces, va a presentar a Arturo Arias la doctora Yosajandi Navarrete, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias, Lino. Bueno, Arturo Arias, nuestro invitado de lujo, es profesor jubilado en la cátedra John D. and Catherine T. MacArthur Foundation de Humanidades en la Universidad de California, Merced. Sus libros académicos incluyen Recovering Lost Footprints, Contemporary Maya Narratives, volúmenes 1 y 2, Recuperando las Huellas Perdidas, Narrativas Mayas Contemporáneas, 2017 y 2018, que por cierto están en Amazon. Recuperando las Huellas Perdidas, el surgimiento de narrativas contemporáneas en Avia Yala, 2015, Taking their Word, Literature and Signs of Central America, Tomándoles la Palabra, Literatura y los Signos de Centroamérica, 2007, La Controversia en torno a Rigoberta Menchú, de 2001, Mulata de Tal, de Miguel Ángel Asturias, edición crítica, de 2001 también, La Identidad de la Palabra, Narrativa Guatemalteca a la Luz del Siglo XX, de 1998, Gestos Ceremoniales, Narrativa Centroamericana, 1960-1990, publicado en 1998, e Ideología, Literatura y Sociedad durante la Revolución Guatemalteca, 1944-1958. En 1980, este texto fue publicado y obtuvo el premio Casa de las Américas de ensayo en 1979. Ay, perdón. Como novelista ha publicado Después de las bombas en 1979, Itzamna en 1981, Jaguar en llamas en 1989, Los caminos de Paxil de 1991, Cascabel de 1998, Sopa de caracol de 2002, Arias de Don Giovanni de 2010 y El precio del consuelo de 2017. Ahora está preparando un cuarteto de novelas sobre la historia de Guatemala titulado Los resabios de los sueños. Es coautor del guión de la película El Norte, de que fue dirigida por Gregory Nava, en 1984, que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Ganó el premio Casa de las Américas por su novela Itzamna y el premio Anna Segers de Alemania por Jaguar en llamas en 1990, y recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2008 por el conjunto de su obra. Ha sido traducido al inglés, portugués, francés, alemán, serbio y japonés. Ganó una beca Guggenheim por la escritura de su cuarteto de novelas en 2020. Es miembro de los consejos editoriales de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Journal of Latin American and Caribbean Ethnic Studies, y de las publicaciones de la Asociación de Lenguas Modernas, PMLA, entre otras. Fue profesor visitante en la Universidad de Princeton en 2019 antes de jubilarse, y es editor de la serie Críticas Descolonizadoras Transindígenas de la editorial de la Universidad del Estado de Nueva York. Y bueno, Pues esa es la trayectoria vastísima de Arturo Arias. Entonces, como ustedes saben, cada escritor dicta su propio estilo, su propio modo de impartir la charla.
Esta vez lo que vamos a hacer en primera instancia es una presentación que nos va a hacer Arturo Arias sobre su producción narrativa y seguramente sobre el precio del consuelo. Enseguida va a hacer una lectura, lo cual agradecemos, una lectura de su propia voz, ¿verdad? Del precio del consuelo. Y después procedemos como usualmente con las preguntas de todos ustedes a quien les pedimos que abran la cámara al momento de preguntar y creo que hay manera de indicar con la mano, marcando quién quiere participar. Pero en primera instancia empezamos entonces con su presentación. Adelante, doctor Arturo Arias, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bien, en 2009, una organización non-profit llamada International Rivers Network, con sede en Oakland, California, me pidió visitar Guatemala en agosto de ese año para escribir sobre el legado de la represa Chichoy, entrevistando a miembros de la Asociación Campesina Río Negro Maya Achí, conocida por las siglas ASCRA. La gran mayoría de ellos eran sobrevivientes de las masacres de Río Negro y alrededores, ocurridas entre 1980 y 1983. El objetivo fue escribir un artículo que explicaría el vínculo entre la construcción de la represa y las masacres de Río Negro para una exposición en el Salón Internacional del Agua que tuvo lugar en Zaragoza, España, del 2 al 5 de marzo de 2010. Para ese entonces, las masacres de Río Negro habían sido ya ampliamente documentadas e incluidas en varios informes internacionales sobre el genocidio en Guatemala, tales como Guatemala Nunca Más, el informe del proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, o bien Guatemala Memoria del Silencio. Lo que interesaba en el documento para SMAGUA 2010, que eran las siglas, ¿no?, del evento en Zaragoza, era la relación de causa y efecto entre el modelo de modernización desde arriba impuesto por la cúpula militar del país en la década de los 1970s y su vasta destrucción humana y ecológica que desencadenó la lucha de la población local por preservar su memoria histórica y la de sus deudos. Lo anterior se transformó en una batalla política internacional exigiendo reparaciones y compensación a esta población por parte del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, conocido por sus siglas INDE, dado los daños sufridos a partir de 1975. Estas reparaciones tenían como objetivo que esa lucha por la preservación de la memoria no fuera solo una manifestación cultural de orden simbólico, sino que se transformara en una compensación efectiva, monetaria, por los errores estatales, asegurando que los pueblos afectados por estos proyectos modernizadores tuvieran recursos jurídicos y protección para así participar como sujetos libres e informados en todo futuro proceso de desarrollo que afectara sus intereses, requiriéndose su consentimiento para cualquier propuesta a gran escala y garantías de recibir beneficios sociales y materiales concretos a la hora de que se volviera a ejercer algún nuevo modelo de desarrollo que los volviera a impactar. La represa Chichoy y su central eléctrica de Pueblo Viejo, y algunos de estos detallitos aparecen en el artículo escrito dentro de la misma novela, como sabrán ustedes, construida por el INDE con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, es hasta hoy la principal fuente de energía eléctrica de Guatemala. La construcción de la misma es a su vez un claro ejemplo del inicio de la globalización capitalista. Participaron corporaciones de Suiza, México, Estados Unidos, Italia, Alemania, el Japón, la India, Portugal y Canadá. Los nombres de todas estas corporaciones, el número de trabajadores de cada uno de estos países que estuvieron en Guatemala, los años en los cuales residieron y trabajaron en la zona y lo que construyó cada uno de ellos se encuentra documentado en el resumen ejecutivo del estudio de los elementos del legado
realizado por Barbara Ross Johnson del Centro para la Ecología Política en 2005. La construcción comenzó en 1975 sin ninguna notificación a la población local. Tampoco se realizó un censo de personas que serían afectadas, no se adquirieron legalmente los terrenos para apoyar las obras de construcción de la represa y central hidroeléctrica, ni las que luego serían inundadas por el embalse. Tampoco se planificó compensación en el amplio sentido del término, a quien le presto como autor, por así decirlo, algunas de mis vivencias para complejizarlo como personaje de novela. Por ello aparece como un hombre que, siendo guatemalteco, se distanció del país, hizo su vida como corresponsal de guerra en el extranjero, lo cual lo llevó a vivir la experiencia de la guerra de Irak, y luego vuelve después de años de autoexilio para escribir sobre la violencia que tuvo lugar en la zona de la represa Chishoy. Conforme va entrevistando a los sobrevivientes de lo sucedido en las masacres, va rememorando su historia personal vivida con su última amante en California, una pintora del norte de África, y tratando de desentrañar las razones del final de su amorío. Solitario mientras hurga entre sus raíces viajando por el país, vive un par de relaciones breves con dos mujeres, una ladina capitalina y una maya cachiquel. Sin saberlo, las mujeres se conocen entre sí. También son amigas de otras, formando parte de un grupo que ha luchado contra el machismo imperante en el país. Pese a que el periodista no ha reflexionado sobre los múltiples lazos uniendo represión política y machismo, al final es expuesto al horror del femicidio y descubre cómo él mismo forma parte de una larga cadena abusiva de comportamientos masculinistas conduciendo a la violencia contra las mujeres. En este esfuerzo creativo, me interesaba explorar nuevas vías de comunicación intercultural por medio de discursos polifónicos cuyo entrelazamiento de registros lingüísticos fueran constituyendo espacios significantes en el plano textual, articulando contextos en los cuales se entrevean, vislumbren o bien aparezcan atisbos, posibilitando visualizar la instrumentalización de las poblaciones racializadas que han sido excluidas del modelo de la modernidad eurocéntrica. Quisiera creer que opera el concepto de colonialidad en mi novela. Cuestiona lo que es, más allá de ser Guatemala, un continuum de violencia geográficamente encarnada en ese espacio como resultante histórico de la colonización, trauma que continúa marcándola. Se reproduce debido a las presiones globales ejercidas por motivos políticos desde el norte y las del narcotráfico por el sur. Esas dos fuerzas presionan y exprimen a la población racializada, comodificándola en tal proceso. Me interesaba meditar sobre la dignidad y la justicia de vulnerables seres desposeídos, huérfanos de patria, al no existir alguna que los hiciera suya, ni permitírseles construir la propia. Para mí, este tipo de violencia resultaba de la deshumanización generada por la colonialidad. Señala una condición estructural que es parte inherente de los órdenes sociales represivos, generando enormes diferencias entre el potencial para la realización humana y su realidad, dadas las desigualdades opresivas de largo plazo que han institucionalizado las órdenes sociales. A la vez, la violencia simbólica internaliza la violencia estructural, haciendo que esta última parezca como algo normal. En esta tierra de muerte, el amor no es posible, como lo comprueba Amandine y sus amigas Natasha, Cela y Anabel, el brutal ataque a Feliciana y el asesinato de Judith Torres. Asimismo, lo acontecido en Río Negro, la represa Chishoy y su central hidroeléctrica de Pueblo Viejo
deja claro cómo el Estado autoritario se encarga de implementar la violencia en zonas de excepción del sur global en las cuales opera la necropolítica. La lucha del pueblo achí es un oponérsele a una poderosísima máquina de destrucción y muerte, implicando desapariciones forzadas, feminicidio, masacres, violaciones, asesinatos. Esta lucha visibiliza, sin embargo, la colonialidad que aún configura los estados-naciones del sur global, definiendo la lógica espacio-temporal de la modernidad en su contexto biopolítico. Evidencia la continuidad del modelo colonialista en el presente, por mucho que ya no exista en ninguno de nuestros países una administración colonial liberal decimonónica o de cualquier otra naturaleza. Ese mismo orden es ahora administrado por el propio Estado, entre comillas, independiente, algo parecido al modelo de vida salvaje en plantaciones coloniales descritas por el pensador africano Achille Mbembe, lo que él denomina necropolítica, política de la muerte, ¿no? Expone la naturaleza racializada y sexualizada de la violencia como mecanismo de la colonialidad del poder. La opinión pública internacional suele hablar de la violencia como si fuera anómala y algo separado de los espacios metropolitanos del país, este y otros, presuponiendo que los mismos deberían ser más pacíficos y ordenados. Se habla de una crisis en el interior para separar esa zona donde predominan los primeros pueblos colonializados del centro metropolitano, así como de la implementación de la biopolítica racializadora ejercida por la globalización neoliberal en sus márgenes. Esto crea la ilusión de que la violencia que opera en áreas marginales no impacta al resto del país. Los hechos sangrientos en tales regiones se utilizan para culpabilizar a los sujetos racializados y castigarlos por medio de la violencia sistémica, disfrazando así las injusticias que ocurren ante ojos cosmopolitas y capitalinos. A mi modo de ver, debemos entender la violencia como, un instrumento útil para los sectores hegemónicos en el poder, quienes la instrumentalizan para conseguir sus fines estratégicos. Subyugan la vida al poder de la muerte, es decir, a la necropolítica que argumentaba Mbembe. Según estas son zonas en las cuales la violencia y el desorden prevalecen para facilitar de manera preconfigurada la suspensión del orden judicial. Son territorios donde se presupone que la violencia del estado de excepción justifica suspender el orden constitucional para que la globalización neoliberal funcione, entre comillas, al servicio de la civilización. Soberanía implica ocupación y ocupación significa relegar los primeros pueblos, ahora racializados, a una nueva categoría en la cual se transforma su subjetividad en objeto descartable. De ahí que Mbembe lo denomine un ejercicio de necropoder que combina el aspecto disciplinario, la biopolítica y la necropolítica. Bien, entonces hasta ahí con lo que preparé en torno a la novela y ahora les leería un fragmento de la misma, solo que voy a agarrar un poquito de agua porque me di cuenta que la boca se me va resecando. Adelante, esperamos con gusto. No tengo que ir muy lejos. Bien, entonces ahora sería, luego de leer esto, ¿no? Este fragmento que deliberadamente lo escogí del final de la novela. Me salté algunas partes para que tenga alguna coherencia. Glorificaba mis desencuentros. Me detenía seguido para aspirar, verificando que ya no respiraba ese rancio horror, vaciándome el estómago, ese que me jalaba siempre hacia el gélido abismo,
donde la luna se estrellaba con la tierra. No podía reclamar ya nada. Tan solo alucinaba las tajadas de carne cercenada, tratando de reproducirlas con precisión científica. Por eso estiraba la tela todo el tiempo para suprimir arrugas, obsesiva. La engrapaba redoblada en cada palo. La alineaba conforme al bastidor. Después engrapaba hasta llegar al final de la esquina de este último. Ahí la doblaba. Engrapaba la tela por detrás. Verificaba el grado de estiramiento. Confirmaba que los hilos estuvieran en línea recta. Una vez estaba tensa y lisa, colocaba la punta del pincel en el centro del lienzo para iniciar con rápidos gestos impulsivos la primera capa de imprimación. Después las pesadillas encontrarían su acogida en este mismo lienzo. Seria, fuera de mí, los ojos chispados, trabajaría con mi vieja camisa morada de mangas largas y los blue jeans manchados de pintura, interesada en las formas, hasta acabar. Me ponía los audífonos con la esperanza de dejar de oír estruendosos los coros de alaridos desaforados rebotando al interior de mi cabeza. El olor era brutal entre el tóxico de los óleos y los trastos sucios abandonados en cualquier rincón, un remolino aromático que no cualquiera toleraría. Nunca fui buena para jugar a la casita o cocinita cuando niña. Cerraba los ojos para mejor ver lo que pintaría, envidiando un tanto la ceguera de la Anabel. Cuando la imagen se volvía muy intensa, desviaba mi mente hacia las olas del Pacífico, golpeando brutales en la arena, o bien hacia cualquier otra cosa similar que me aplacara el sofoco. Zipagnay Cabracán. Los hijos de Bukub Kakish amenazando a los niños magos Hunahpuish Palanque. No pintaba para vender. Eso era secundario para mí. Transcurrió poco tiempo después de que nos besamos en mi estudio, un cuartucho en la ladera de Telegraph Hill frente al viejo puerto, la calle 20 y Michigan. Los días siguientes fueron confusos. El frío se violentaba en las mañanas en las cuales soplaba el viento desde la bahía. Nubarrones grises opacaban los cerros de la ciudad, carcomiendo sus contornos hasta dejarlos mutilados. Una tubería de desagüe descendía hasta el suelo. Al pasar cercana a mi ventana, sonaba como si alguna persona hiciera gargarismos en el proceso de ser estrangulada. A veces el peso de los goterones somataba el tejado como trayazos, enristrando tejidos vulnerables, rompiendo mi concentración. Me sentía taladrada por cada una de esas gotas, como si golpearan una tras otra el mero centro de mi cuero cabelludo, horadando mi endeble cráneo hasta traspasarlo, como le sucedió a las monjas insumisas en el convento de capuchinas de la Antigua. La lluvia fue, sin embargo, la perfecta excusa para dejar de verlo un par de días, tomar distancia y pensar bien el embrollo en el cual me había metido. No me llevó tanto tiempo decidir. Sin decirle nada a nadie, me le escurrí. No pude aguantar su inestabilidad, sus caóticas relaciones interpersonales, los cambiantes estados de ánimo con intimidades arrugadas por su descontrol emocional. Lo peor fue que se obsedió conmigo. Me agarraba en público con insistencia sin medir la fuerza de sus manos. Chorreaba su baba por mis cachetes al intentar besarme. Me daba golpes en el brazo con sus nudillos, dejándome una sarta de moretes azulones. Terminamos a portazos en su apartamento de Pacific Heights. Primero fueron insultos entre dientes. Luego el periodista gritó, mostrando una dentadura inmaculada. Me amenazó enseguida. Gesticuló sollozante por fin, queriendo convencerme de que todo saldría bien. Enseguida me dejó sola
y se fue a trabajar en su laptop. Con sus audífonos puestos, parecía haberse olvidado de mí. Todavía me visitó una vez más en mi estudio. Fue después de esa noche cuando me alejé unos días de él, tomando la lluvia por excusa, la necesidad de concluir con rapidez una serie de pinturas para una exhibición. Pero tan solo varió el nivel de hostigamiento. Llamaba todo el tiempo al celular. Dejaba mensajes inapropiados. Lo veía desde mi ventana rondando por la calle, anticipando mis ineludibles salidas. Cuando lograba en efecto ganar la calle tomando 1000 precauciones con caprichosos itinerarios, su olor inevitablemente se precipitaba sobre mí. Por mucho que corriera sofocada, tenía que taparme los oídos para no escuchar el eco de mi propio nombre gritado con energía por sobre las líneas del asfalto. Fue en realidad el río subterráneo de mis tormentosas memorias. Chapín tenía que ser, y a bien sabía yo de evitarlos a toda costa. Pese a ello, volví a caer en la tentación de repasar olvidados vicios tentadores, enardecida por la distancia separando San Francisco de mi sitio natal, con su violencia tupida que desparramaba abundantes fobias insalubres. Pero no quería enloquecer más de dolor, aunque estuviera ya destrozada por la desilusión, abandonando cualquier atisbo de inocencia. Por eso lo hice. Me fui muy lejos. Tomé la decisión. Logré ejecutarla en el mayor secreto. Puse un océano de por medio. Favorecí la descomposición de un futuro a la deriva por encima de la muerte. Felizmente existía un límite, un decir ya no. Acepté el escapismo para descentrarme de lo céntrico, utilizando una frase que me robé de Peretnik. Me convertí en un ser transparente con difuminaciones fantasmales. La noche antes del viaje, soñé que estaba en una gran casa, muy amplia, con vidrios como paredes abiertos hacia un gran jardín. Estaban ahí la Natasha, la Cela y la Anabel. Yo lo sabía, pero nunca aparecieron en el cuarto en el cual me encontraba. Era el amanecer. La noche anterior habíamos tenido una fiesta. Amanecí sola. La dueña de la casa, una desconocida, entró de súbito al cuarto donde me vestía, trayéndome el desayuno. Tenés que desayunar bien para estar fuerte, me dijo. Pero se inclinó para murmurarme al oído. La policía estaba fuera. Al parecer, ya habían encontrado el cuerpo de la mujer que el periodista había descuartizado. Sentí terror, no de que él hubiera matado, sino de que no hiciera buen trabajo escondiendo las partes. En mi sueño estaba implicada también. Pensé que haría algo apresurado, tratando de salir de la cueva lodosa en la cual las metió. Salté al exterior, corrí bajo la lluvia. Había algo irreal en el ambiente. Tal vez fuera la luz, o quizás la misma lluvia. Se sentía falsa. En ese instante de parálisis, la vejiga descontrolándose, me desperté. En estado de semiconciencia, me interrogué acerca de si en efecto él habría matado a alguien y yo, sabiéndolo, lo habría suprimido de mi conciencia. Tardé largos minutos en repasar mis últimas vivencias y llegar a la conclusión de que no. Hasta donde yo recordaba, él nunca había matado a ninguna mujer. Pero entonces, ¿por qué sentía esa cosa viscosa? Morosidades troceadas como si en efecto lo hubiera hecho. Extendí mi mano derecha sobre mi cuerpo, como para limpiarme con la palma de la mano, y luego verterla en el basurero. Enseguida traté de visualizarlo, su rostro intenso, frente colorada, mentón cuadrado, pero el que se me vino con toda claridad fue el de la Cela, tendida como si le hubiera caído un derrumbe encima y ella se hubiera quedado abajo.
aplastada por todos los dolores de este mundo. ¿Por qué? No entendí. Con ambas manos hice gestos como si me las sacudiera de encima. Después me sentí culpable de haberlo hecho. Fue una farsa ridícula y patética, pero la imagen de la cela me golpeó muy duro. La sentí fuerte. Por ello grité antes de ponerme a chillar. Me fui casi corriendo hasta el aeropuerto. Fueron 12 pesadísimas horas para alojarme ya del otro lado de ese infinito océano oscuro y abismal. En el entresueño de largo vuelo, se me vino de golpe un correo electrónico que me hubiera encantado mandarle a la cela la última vez que la había visto, pero nunca salí de mi propio mundillo como para hacerlo. Me preguntaba ahora cómo estaría. La visión de esa mañana me perseguía. Sentía mi cuerpo ligero, como si algo me faltara, como si me hubieran arrancado una parte del mismo. Tomé notas para una futura pintura. Al fin y al cabo, las visiones las iba elaborando yo misma con todos mis dolores psíquicos. Luché por olvidar el secreto de lo que me pasó de niña con mi tío. Luego de que el ferry atracara, caminé por mi nuevo nido con esa enloquecida magia inocente que acompaña el deseo del retirarse para siempre de todas las violencias. El viento hacía ondear la ropa tendida en los balcones de los edificios como banderas de bienvenida. Me sentí honrada. Las palmeras se doblaban como bailarinas del vientre ondulando sus caderas. La arena se amontonaba en las aceras. Incliné la cabeza agradecida como los músicos al final de un concierto. Concluida mi fuga y adentrada ya en la relativa estabilidad desértica de mi nuevo destino, me entraron algunas tardes inquietantes retazos de palabras y risas infantiles en mis atónitos recuerdos. Fue cuando sentí ganas de enterarme de mis viejas amigas, la Natasha, la Cela, la Anabel, con quien compartí también la obsesión por la pintura. Ella para ver mejor, yo para dejar de ver al tío. Lo habíamos hecho también con la Judith Torres. Pobrecita aquella. Esas cosas no se valen. Pero ya sabemos que desafortunadamente guate es guate. Empecé a extrañarlas. Mucho antes jugamos las cuatro como niñas bobas, con plásticos juguetes regalados para Nochebuena. Nos perseguimos unas a otras en los jardines de nuestras respectivas casas jugando tenta. Nos acompañamos para vacaciones en fincas tristes llenas de silenciosos trabajadores flacuchos. Le pusimos la cola al burro en efervescentes fiestas de cumpleaños antes de beber agua de canela y comer barquillos. Tomamos juntas clases de danza moderna con los pies descalzos. Probamos traviesas por primera vez los restos desamparados de las copas de vino una noche de parranda adulta. A pesar de nuestra niñez adorada, en mi presente ya solo constituían un irremediable engarce con el pasado. Pero estaban en mí, aunque fuera sin posible retorno. Las sentía en mis oídos, donde susurraban sus voces cantarinas. Me seguían en la noche con ojos insondables. Me envolvía su indefensa ternura. Preferí, sin embargo, deslizarme sigilosa por los recovecos del planeta sola. Mis ojos ya estaban llenos en demasía. Luchaba por vaciar lo visto, limpiarlos de la sangre coagulada por dentro de sus órbitas. Rústica ostentación. El mundo nunca recobrará su normalidad. Mi país dejó de existir hacía ya varias décadas. Lo tiré a la basura como camisa vieja. Era solo una colección de cadáveres sobre la cual revoloteaban moscas. Un hígado crudo tirado al suelo. Hormigas girando en torno a los vestigios resecos de un hueso negro. Huipiles pisoteados. Apenas quedaron sus ruinas. Souvenirs para turistas. Para mí, ese era el precio del consuelo. La terquedad de agitar la bandera sin querer ver para atrás y reparar el daño. Viví esos tiempos. Compartí miserias,
coseché alegrías. Me desgarraron la niñez al interior de la familia. Caminé con mis amigas en concierto juvenil y por lo que entonces pasó, ahora atravieso mi desierto. Pese a ello, obtuve sabiduría positiva. Intento capturar la hora en mis lienzos. Arrastro ese dolor que de ninguna manera quisiera verlo disuelto en la banalidad. Por eso pinto. Firmo tan solo a Mandín. Todas vivimos alguna vez el torpe anhelo de cambiar el mundo para bien, pero el mundo nos cambia para mal. Evapora nuestras esperanzas, gasifica nuestros sentimientos más preciados. Ajada, nuestra materialidad evanescente se volatiliza. Nos vamos al más allá del más allá. Todo se acaba. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo Arias. Bueno, eh, no habíamos tenido esta experiencia de la lectura de un autor, pero pues siempre es enriquecedor escuchar al autor, porque así nos enteramos de cómo siente sus textos. Vamos a proceder a la sesión de preguntas, entonces, pues adelante. No veo, no sé si me ayudan, porque no veo manitas levantadas. Sara levantó la mano. Adelante, Sara. Bueno, ya en antesala hablábamos de la estructura, pero yo me quedo con mucha curiosidad porque me gustaría saber en el proceso de creación, si, bueno, ya nos decías que además, efectivamente, tú escribiste un texto sobre estos sucesos, entonces, ¿es un texto, es el mismo texto, hay una reconfiguración de ese texto? ¿Y cómo se toma esta decisión de, digamos, fragmentarlo para que lo conozcamos poco a poco en la historia y que vaya cambiando dependiendo la perspectiva y la voz narrativa de la novela? Gracias. ¿Quieren que conteste una por una o prefieren que reciba algunas y conteste de forma global? Por mí Yo no hay problema, preferiría solo una por pregunto. una. Una Yo por una. preferiría, ajá. Ok, bien. No, pues mira, en efecto, no, por eso comencé con la explicación de que existió un texto de verdad, resultado de un trabajo también de verdad, en el cual ese texto sirvió para un proyecto, ¿no? Pero para mí, digamos, yo creo que el proceso creativo, más que la abstracción conceptual, es lo que lo impacta a uno a nivel emotivo, ¿no? Los sentimientos, lo que eso genera, los dolores, las alegrías, en fin. Entonces, haber estado ahí, el que no fuera una abstracción para mí, digamos, de escribir un documento, como puedo escribir un artículo académico usando las teorías que manejo, ¿no? Palabras conceptuales, ¿no? Pero que están, digamos, de alguna manera lejos de la emotividad de algún evento. Ahí estuve yo con ellos, contándome lo que vivieron, porque ese era el objetivo, ¿no? Preparar el documento. Las personas que perdieron, cómo las perdieron. No estuve en el río donde estaba la presa y fui a visitar la presa. Estuve en el cementerio donde estaban enterradas las personas cuyos cuerpos se encontraron de alguna manera u otra, y donde se construyó un monumento dedicado a ellos como víctimas de la guerra, ¿no? Entonces todo eso toca muy de cerca, ¿no? Y fue ahí donde yo, como dije en la primera de las dos lecturas que hice, quería recoger eso en una novela, pero desde luego sabía que un informe técnico o académico seco no podría constituir discursividad novelística, ¿no? Entonces tenía que seleccionar fragmentos del mismo dentro del movimiento del personaje, ¿no? Para que quede claro, por un lado, que este personaje
es quien ha redactado este texto y que ha vivido esa experiencia, pero a la vez que no se pierdan los lectores en la abstracción técnica académica del lenguaje, sino que la historia lo siga jalando hacia el fin de la novela, ¿no? Entonces, de ahí escoger solo fragmentos del documento original que dijeron algo sobre lo que fue esa experiencia y luego seguir dándole continuidad a la historia del personaje luego de que ya dejó esa zona, de que ya anda viajando por otras partes del país, como sabemos si leyeron la novela, y que, digamos, el enfoque recae hasta cierto punto sobre él como personaje principal, pero en buena medida sobre las mujeres en su entorno, podríamos casi decir más para mal que para bien, aunque él queda marcado como vimos en el final en lo que les leí, ¿no? Si quieres lo dejo ahí para mientras y a lo mejor se va aclarando con las otras preguntas. Sí, tenemos, Gracias. bueno, en ese orden veo, está Alan Barrera. Adelante, Alan Barrera. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Yo Perfectamente. sí. Ok, ok. Bueno, primero, pues agradecer a Arturo por esta brillante exposición, ¿no? Yo a Arturo lo admiro mucho. El primer libro que leí de él, pues fue Gestos Ceremoniales o Ceremoniosos. Me Ceremoniales, pareció un ceremoniales, libro lo tenías bien. ceremoniales, ¿no? Sí. Que me pareció que un libro muy importante, ¿no? Publicado al final de los 90, que me parece que abrió camino en los estudios literarios centroamericanos, ¿no? Es como de esos que abrieron camino. Entonces agradecer también por ese aporte y me parece admirable que además de su escritura académica también pueda desarrollar esta beta de escritura creativa. A mí la novela me gustó mucho, me pareció que el lenguaje, la prosa es muy poética, me encanta eso de que las oraciones sean cortas o sea, tiene un ritmo la prosa que es muy agradable leerlo, ¿no? Y eso pues también como lector eh, te agradece. La novela también me hizo pensar como en todas estas violencias que han seguido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora me parece que en Guate sigue mucho esta violencia de, por ejemplo, lo del proyecto Marlin en San Marcos y el proyecto Cerro Blanco en Jutiapa y todas estas cosas, estos conflictos que siguen también en El Salvador. Yo creo que parte de esa violencia que ha hablado Arturo también, resultado de eso es el asesinato de Berta Cáceres también, ¿no? Tiene que ver con esa violencia que se impone sobre los territorios. Bueno, y ya en concreto sobre la novela, quizás hacer un comentario que a mí eh, me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la perspectiva narrativa, ¿no? Porque con esta idea de desarrollar una polifonía y de dar cuenta de varias voces, vos habitás estos personajes femeninos y hablas desde ahí. Y lo haces, me parece a mí, con mucho respeto, ¿no? Porque leyendo a otros autores, por ejemplo, yo estaba revisando la novelística de Horacio Castellanos Moya, también la de Arnoldo Galvez, de otros autores centroamericanos, que los personajes femeninos siempre están ahí como para desarrollar a los personajes masculinos, nada más como desarrolladores, ¿no? Pero no tienen subjetividad, casi no tienen profundidad, ¿no? Solamente están ahí para desarrollar los protagonistas masculinos. Entonces, me parece que es una debilidad también de la narrativa centroamericana contemporánea, pero leyendo novela me pareció eso muy importante. Entonces, tal vez si tenés algún comentario sobre cómo es ese proceso de habitar, digamos, hablar de una voz femenina siendo hombre, ¿no? Y hacerlo como lo hiciste ahí, darle profundidad a esos personajes. Nada más eso. Muchas gracias. De nada, no, pues mira, para mí es cuestión básica de sensibilidad y de ética. El mundo en general ha sido un mundo masculinista, depredador, ¿no?
en el cual las mujeres en buena medida al nivel de lo histórico, guardando las 1000 excepciones que podríamos citar de este país, de aquel otro, de este otro, han jugado también un papel, digamos, de opresión frente al hombre, frente al machismo. Y entonces a mí me interesaba, desde luego, unir esas dos cosas y por eso también junté esas dos lecturas, porque para mí no es tan radical la diferencia, ¿no? Entre el comportamiento que lleva a un genocidio, que lleva a un masacrar aldeas y pueblos enteros, del comportamiento de un hombre que se considera a sí mismo liberal, cosmopolita, que ha vivido en San Francisco, que fue reportero de un periódico de importancia en el primer mundo y que trata mal a las mujeres, como queda en el caso de Amandine, ¿no? No, a mí me queda claro que no ha asesinado nunca a una mujer, pero que la violencia genera el temor en una mujer de que pueda llegar a hacerlo. Si vive en su círculo, si es parte de su mundo, ¿no? Y es parte del miedo que a mi modo de ver que viven muchas mujeres, incluso con los hombres que son sus parejas, cuando son violentos, cuando no las tratan como iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí era importante eso y sobre todo romper el estereotipo de que, bueno, sí, los militares son esto, son lo otro y por eso van matando gente, pero hay muchos hombres que son educados, de pensamiento democrático, pero que a la hora de estar con mujeres son abusivos. Y me interesaba señalar eso como una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Porque se va deslizando ese plano del abuso y se puede terminar matando. Y genera un estado de violencia que es el que ha vivido Guatemala, ¿no? Durante tantísimas siglos, ya no décadas, sino siglos. Y era mi interés juntar esas dos cosas. Bueno, entonces te dejo ahí porque hay muchas otras preguntas, pero creo que por ahí va. Sí, entonces está en la lista Leonardo Bastida. Adelante. Si puedes encender tu Hola, cámara. sí, hola, muchas gracias, doctor. Un saludo a cómo está vos. Pues es, bueno, en primer lugar, eh, una novela, un trabajo bastante, bastante ilustrador de una situación que es toda una realidad, ¿no? En un país como Guatemala, este, digo, nada más como rápido, en un primer momento a mí me hizo recordar mucho, porque no conozco mucho Salvo Capital, pero me hizo recordar mucho las columnas de la catedral, ¿no? Fue una de las primeras imágenes que me vinieron a mí a la mente al irlo leyendo, y digamos así, a mí lo que me interesaría un poco, a ver, un poco, me contaras un poquito más sobre esta parte de justamente los textos que escribe el periodista, ¿no? El reportaje, y esta parte como, si tú lo llegaste a ver, esto como una técnica de archivo creativo, ¿no? Como estas técnicas que han ido surgiendo últimamente de no solo ir narrando, de eh, no solo ir como utilizando la palabra en un sentido exclusivamente de una narrativa de cierto punto lineal, sino en la forma en que, pues, cómo se van insertando los fragmentos del texto y esto cómo se va manejando de cierta manera, pues, una intertextualidad, cómo se va manejando una, una pieza literaria que va acompañada justamente de otras piezas, y una de esas me parece fundamental es el reportaje, y en qué sentido, si lo pensaste, ¿no? En algún momento como este también trabajo de archivo que a veces últimamente varias y varios escritores de la región han ido pensando en justamente introducir como estos otros elementos que a veces como lectores no vemos y que ahora lo dejan a la vista para que vayamos viendo cómo se va construyendo también propiamente su obra
por detrás y por dónde va justamente también una guía de la temática. Entonces a mí me llamó un poco la atención eso al ir leyendo e ir viendo pues cómo también sobre eso se va construyendo parte de la obra en general, parte de la trama. No me quedó clara la pregunta. Sobre esta parte, si utilizaste justamente la parte del reportaje, de los textos literarios, como esta parte, bueno, no literarios, sino periodísticos, como parte de un archivo en construcción dentro de la propia obra, como para ir sustentando justo todo lo que va ocurriendo alrededor y que como en otros casos también he visto, por ejemplo, con Ray Cadena me parece, cómo se han utilizado archivos policíacos y otro tipo de elementos para ir construyendo una propia narrativa, pero con base justamente en archivos que sustentan, ¿no? De cierta manera el contexto sociopolítico del momento. Es un poco como por ahí. Sí, ya. No, pues mira, ahí, ¿cómo se llama? Está precisamente el hecho de que yo soy por un lado escritor y por el otro lado profesor académico, ¿no? Entonces, en tanto que profesor, tengo décadas de experiencia investigando archivos, leyendo material para construir todo tipo de textos, ¿no? Y entonces, esa experiencia vivencial la voy incorporando dentro de la ficción. No solo en esta novela, sino incluso en las que estoy escribiendo ahora. Y la cuestión es no quedarte en eso, ¿no? Sino que, porque entonces se aburre el lector y no pasa de las primeras 5 páginas, sino que el documento sirva como una especie de ilustración mientras la trama de la novela continúa avanzando, pero el documento o los documentos, según la novela que sea, en este caso, pues los documentos sobre la represa, le dan una base que sirven para amplificar de alguna manera, ¿no? La historia que se va contando. ¿Cómo puede ser, buscando una analogía, una foto en un libro, ¿no? La foto en sí misma puede ser buena o mala, pero ilustra una situación sobre la cual se está escribiendo, ¿no? Y el documento de archivo juega un papel análogo en ese sentido, ¿no? Eh, lo importante, insisto, es que no se quede solo en eso, sino que el personaje que está manejando los documentos o la personaje, que es el caso en algo que vengo trabajando ahorita, sea personaje de carne y hueso, que tiene algo que está sucediendo, que de pronto ya tiene que ir a comer o a dormir o no pudo dormir, y que todo eso agarre al lector en tanto que ficción, fuera de que el lector se llevó también la información que el archivo provee como mecanismo para expander el conocimiento del texto, ¿no? Así lo diría. Muchas gracias. Seguimos con Eder Tapia Vidal, a quien cedemos la palabra. Eder Tapia. Gracias. Eh, Mi pregunta va encaminada con un par de situaciones que ya se han comentado y que veo que también hay preguntas en el chat, que tiene que ver con cuestiones de lenguaje, esta como fragmentariedad o diferenciación. En tanto, tenemos este artículo, este texto que se va fragmentando a lo largo de la novela, que se presenta la propia voz del personaje que nos va narrando la historia y todos estos otros personajes que están alrededor, en los que encuentro estas variantes, ¿no? Tanto el propio registro de palabras que tiene quien nos está hablando, como los demás personajes que tienen un registro diferente, ¿no? Quizá para los que estamos desde México o la parte central no estamos tan acostumbrados al voceo o a ciertas palabras que queda muy marcado y que el protagonista casi no refleja, a pesar de que a lo largo de la novela, bueno, se nos dice que
que no es, perdón, que él está regresando a esa zona en la cual crece, pero claramente hay una diferencia en cuanto a las formas de expresarse con otros personajes y también hay una consternación por dos lados. En primer lugar, una cuestión como psicológica, ¿no? De reconocer o no reconocer ese lugar, esa memoria, como si hubiera una especie de choque. Y segundo, una consternación del no entender la lengua o las variedades que se están hablando ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, eh, ¿qué tan difícil, bueno, primero, qué tienen que ver o cómo se relacionan estas cuestiones de colectividad y las diferentes variedades lingüísticas? Y si es muy difícil construir la novela marcando estas especificidades en los personajes o en los diferentes momentos. No, pues mira, la realidad es que no solo Guatemala, México también y muchísimos otros países, y no solo en América Latina, sino en Asia, en África, incluso, sin ir más lejos, España, ¿no? Que tienen varios idiomas más allá del castellano. Es parte de lo que sucede, ¿no? En cualquier país para empezar. Pero Guatemala tiene una abundancia tremenda, ¿no? Porque son 23 idiomas mayas, más Xinca, que es de origen náhuatl, más el mapudungún, que es de origen afrocaribeño, y el castellano oficial, ¿no? Entonces, el mapa lingüístico es bastante complejo. Y luego, digamos, nosotros como escritores, todos los que sean escritores, están sobre todo apasionados por el lenguaje, ¿no? Y parte del proceso de escribir es también el proceso de articular ese lenguaje, ¿no? Digamos, si nosotros leemos Rayuela de Cortázar, ahí hay un lenguaje bonaerense típico de los años 60 que es reconocible para quien haya vivido ahí y que no deja de sonarle raro a quien no haya vivido ahí en los 60, porque como sabemos las jergas cambian todas las décadas, todo el tiempo, y si uno no está ahí recogiéndolas, se queda detrás de cómo la gente va hablando en los diferentes periodos. Y eso es parte de lo que yo estoy convencido que no solo yo, sino que todos los escritores están obsedidos con recoger y con incluir en sus textos literarios, ¿no? Lo vemos para saltarnos de América Latina, ¿no? Si lees una novela de William Faulkner en inglés, ese lenguaje sureño está muy, muy marcado, y a veces alguien que aprendió el inglés estándar no puede leerlo en el inglés original porque no entiende el lenguaje sureño. O el caso de James Joyce con el irlandés, ¿no? Para usar ejemplos fuera de los nuestros. Entonces, para mí siempre ha sido fascinante, por un lado, la multiplicidad de lenguas que existen en Guatemala. Me hubiera encantado haberlas aprendido, y desde luego eso es imposible, salvo para un lingüista que tiene un oído especial. Yo tengo un amigo, Sergio Romero, que es lingüista y habla 18, y es así como impresionante porque hasta donde yo sé es un récord, pero él tiene un oído singular. Varios amigos fuimos con él a Ixil, estoy yéndome un poco, pero es para ilustrar, donde se habla Ixil, una zona de Guatemala. Él no hablaba Ixil, nosotros nos sonaba raro. Él en el fin de semana que estuvo agarró no todo el idioma, pero sí suficiente para entender la estructura del lenguaje, pero ahí ya es un superdotado de lenguaje, ¿no? Pero entonces para mí siempre ha sido importante que parte de la autenticidad y de la, digamos, del proceso artístico que entra en una novela es capturar el lenguaje con el cual se está hablando, ¿no? Y jugar con todos esos matices e implicaciones, y también con las diferencias en cómo se habla de una región a otra, que eso puede pasar dentro del mismo idioma. En México, digamos, el norte de México y Chiapas, digamos, son dos castellanos muy diferentes, y sigue siendo México. Entonces,
incluir el juego de lenguaje dentro del juego de narrativo, digamos, de la trama de una novela, para mí es absolutamente capital y es parte de lo que le da su originalidad, su legitimidad, no, y su valor en tanto que texto literario. Y entonces siempre ha sido un esfuerzo con el cual yo he luchado por ir incorporando y jalando todos esos lenguajes y tratando de meterlos en la medida de lo posible, sin tampoco pretender ir más allá de lo que sería mi propia capacidad, porque no quiero falsificar algo y poner, digamos, sacar, por ejemplo, de un libro de Sergio Romero, mi amigo lingüista, textos, digamos, en quiché que yo no entiendo e incluirlos en una novela, ¿no? Sino que tiene que haber ahí una coherencia, una armonía que permita que el texto fluya, pero sí incorporando esa heterogeneidad tan marcada que existe dentro de un país, incluso un país tan pequeño como Guatemala, en comparación con México, ¿no? Que tiene, digamos, un territorio más o menos equivalente a lo que sería Yucatán junto con Tabasco, con Chiapas, y no más allá de eso, y sin embargo, 27 idiomas y un montón de gente hablando todo tipo de cosas, cantando en idiomas diferentes. Para mí es como un carnaval, es fascinante. Ahí te dejo. Bueno, hay más participaciones y les vamos a dar su entrada, pero si me permiten, para no dejar a un lado las participaciones en el chat, voy a leer de a dos, si les parece. Tania Vargas comenta: me gustó el uso continuo de modismos y mayismos. ¿Podría explicar cómo se lo planteó? ¿Es como dejarse llevar? Así pregunta. Y Sandra González dice: buenas tardes, ¿sería su novela un híbrido de novela de ficción y de novela de testimonio? Son esas dos, y luego leemos otras. Perfecto. En cuanto a la primera, creo que está muy cercana a la que acabo de contestar, ¿no? Y en efecto, pero hay un elemento y es que estando acá, bueno, en cualquier país, ¿no? Digamos, un chiapaneco va a Chihuahua, inmediatamente se da cuenta que aunque sea el mismo castellano, es otro castellano, ¿no? Y viceversa. Pero uno se lo toma natural, uno no se pone necesariamente a reflexionar sobre eso, a menos que uno sea un amante del lenguaje, sino que nomás se lo toma con toda naturalidad. Ah, estos hablan diferente que yo, ¿no? Y se mete con ellos y se mete a conversar. Entonces, igual es acá, con la variante de que existen todavía, aunque cada vez menos, pero existe todavía población maya que no habla el castellano y que entonces es más difícil una interacción en un diálogo, ¿no? O bien, el que más me gusta a mí, cuando dialogamos en castellano con un sujeto maya, pero que su castellano está muy marcado por el idioma que él o ella hable, sea el que sea, quiché, cachiqué, lachí, no importa, y entonces ya es otro castellano que a uno le queda claro que es distante de simples variaciones del castellano regional, ¿no? Y entonces a mí me fascina eso, pero eso sucede de manera natural porque uno anda moviéndose en ese mundo, ¿no? De hecho, yo vivo en Parramos, que es un pueblo cachiquel, y digamos que viajo al lago de Atitlán, que es zona Sutujil, y ahí inmediatamente el acento que me pega es muy diferente que el que hay aquí en el pueblo. Y entonces es natural en el sentido en que la gente no va a dejar de hablar por eso y uno se mete a hablar con todos, partes son relaciones de trabajo, ¿no? Va a comer y la persona que le sirve a uno habla así, va a la gasolinera y la persona que le echa gasolina habla así, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve natural esos juegos lingüísticos, pero que son bastante marcados precisamente por esa heteroglosia tan grande que existe en el país, ¿no? Y en ese sentido, yo me lo disfruto mucho, pero y sí sale natural, que era la pregunta original a la hora de estar conversando en la vida cotidiana,
pero quiero estar seguro que las incluyo en mis textos también, ¿no? Ahora recuérdame la segunda, si no te La importa. otra es si tu texto es Testimonio. híbrido de novela de ficción y novela de testimonio. Sí, mira, Es la Sandra González respuesta, la que pregunta. sí, la respuesta sería sí y no, o no y sí, en el sentido de que en tanto que, entre comillas, novela de testimonio, a mí no me interesa escribir una. A mí me interesa escribir una novela a secas, pero uno no puede dejar de decir lo que sucede en su entorno, en su país, en su ciudad, en el mundo en el cual vive. No, yo soy de una generación en que la guerra civil me tocó cuando tenía menos de 30 años. Tenía cantidad de amistades que o se fueron con la guerrilla o fueron asesinadas o nos distanciamos por pensar de manera diferente. En fin, ¿no? Que son cosas que suceden cuando una sociedad llega a tales extremos, ¿no? Y entonces, yo tratando de escribir no solo esta, sino mis diferentes novelas sobre el país que a mí me tocó vivir, porque alguien que ahora tenga 20 años habrá vivido otro país. Mi madre, que todavía está viva y tiene 100, vivió otro país a principios del siglo XX. Y entonces, cada quien tiene esa experiencia suya de lo que es su entorno social en el cual se mueve y lo va contando, pero a veces eso que pasa tiene connotaciones de lo que se suele denominar testimonial porque pasan cosas, matan a gente, hay masacres, hay gente que cae presa y que la torturan, etcétera, etcétera, y uno lo mete dentro de la novela. Entonces, a nivel personal, yo no busco una novela testimonial, yo busco escribir la mejor novela que yo sea capaz de poder escribir, pero es obvio que hay elementos que al representar lo que ocurrió en mi país en un momento dado, sirven como material testimonial de lo que fue esa realidad. Y no me preocupa eso tampoco, siempre y cuando esté bien hecho, en la medida de mis posibilidades. Sí, adelante, María del Severa, buenas tardes. A ver si... Sí, A hola, ver, muy buenas teléfono. tardes. Sí. Bueno, pues ya muchas de las preguntas que tenía, afortunadamente han sido resueltas, pero bueno, pues yo, primero agradecer la lectura, fue una gran sorpresa, un gran regalo para un lector, escuchar a un escritor que, pues me dejó la piel chinita con la novela, ¿no? Una Muchas gracias. novela, magistral, voy a tratar de no repetir en cosas que ya dijeron, magistral para mí porque pues sí, se narra una historia que da cuenta de causas, consecuencias, ¿no? De todo un sistema y donde pues el protagonista siempre es la víctima, ¿no? Y una novela que, bueno, pues también habla de las distintas violencias que hay en un país cuya historia, bueno, pues se sigue viendo desde ópticas generacionales también distintas, ¿no? A mí, bueno, realmente me fascinó esta parte de la violencia del lenguaje, porque pues es un lenguaje pues que vive, ¿no? Un lenguaje que lucha, un lenguaje que le da cabida a otras lenguas y que desde mi muy particular punto de vista, pues las trata de ensalzar también, ¿no? Una novela en términos muy, muy, muy generales, incluyente en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, aparte de que es una novela que realmente nos ilustra, nos da clases de historia sobre Guatemala y sus conflictos pues de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Me encantó esa manera de, pues de mostrar a través de un personaje un artículo paralelo a una historia que está viviendo y pues la verdad a mí esta parte de los cementerios me dio
escalofrío y bueno, ¿no? Todo este tema actual de las desapariciones y de las injusticias relacionadas con la desaparición, con la muerte, pues no deja de sorprenderme y creo que es algo que los escritores pues latinoamericanos contemporáneos están abordando mucho en sus obras, ¿no? Pero quiero centrarme en un tema muy importante que es el miedo, ¿no? Como protagonista. Eh, y cómo se vive este miedo en la novela, cómo lo vive el escritor, cómo lo resuelve, porque no solamente es decir desde mi punto de vista lo que sucedió en un país violentado y toda esta situación relacionada con la muerte, sino también el hecho de hacer hablar a un personaje es darle también la voz al escritor. El escritor también está hablando. ¿Qué nos puedes decir acerca del miedo? ¿Cómo se vive en la novela? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo aterrizas? No sé, a mí me intriga mucho eso. Ujú. No, mira, hay diferentes tipos de miedo, como sabemos, ¿no? Y yo me atreveré a decir que hay dos, por lo menos dos, que son diferentes en cuanto a su naturaleza, pero que ambos son miedos y que aparecen de manera diferente en la novela. Uno es el miedo a ser violentado por razones políticas, ¿no? Que es donde está todo el asunto vinculado a la represión en el pueblo a raíz de la construcción, perdón, de la construcción de la hidroeléctrica, porque ahí, digamos, pasa en dos planes. Uno, la idea es tratar de captar, por un lado, el miedo que esa población vivió, pero no solo en la novela, sino en la misma realidad que a mí me tocó vivir, ya es un miedo hasta cierto punto que se ha convertido o en trauma o en recuerdo, porque ya no está en el presente, ¿no? La novela toma lugar en un presente, digamos, no tiene que haber una fecha fija, pero en un presente, por decir cualquier cosa que podría ser 2010. Y estas masacres ocurrieron en 1980, ¿no? Entonces, incluso en el contexto de el periodista moviéndose entre las pasadas víctimas, como me moví yo a la hora de escribir el artículo original, ya era prácticamente 30 años después de sucedido. Entonces ya el miedo es al tratar de evocar lo que pasó en aquel entonces, y es un miedo, digamos, que a mi modo de ver puede tener diferentes implicaciones en un presente, ¿no? Uno, que el trauma tenga consecuencias físicas. No se me va a olvidar una mujer a quien entrevisté y que ya me habían dicho sobre ella que estaba tartamuda, me atrevería a decir, no lograba enunciar con corrección, y no era porque fuera chi y que no supiera castellano, sino por el trauma que le quedó de la violencia, ¿no? Y que todavía como que miraba para atrás, ¿no? Como que por si hubiera alguien detrás que fuera a venir, ¿no? Y está hablando conmigo así como yo ahora contigo. Imagínate que no hay contacto de ojos, ¿no? Porque tú me estás hablando y yo estoy así, ¿no? Como, y luego no logro decir lo que estoy queriendo decir a sabiendas, porque es la comunidad, de que yo llegué a hacer esto con el beneplácito de la comunidad para que eso los ayudara a ellos, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de que sospeche de mí en un plano individual, sino de la herencia traumática de lo que fue ese miedo, ¿no? Ese es un tipo. Pero hay el otro tipo que también estuvo muy presente ahí, que es cuando se vuelve en un valor empoderado, que puede ser peligroso también, porque es como que
genera cólera, y esa cólera, pues yo no me voy a dejar. Si vienen por mí, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a luchar toda mi vida, y no me importa lo que me hagan, y es casi algo desmedido también, ¿no? Es como ahí es por el otro lado, ¿no? El odio es tan fuerte que uno no piensa en su propia seguridad, sino en no dejarse. No, que sería otro tipo de miedo. Y luego está el miedo de las mujeres con los hombres por sus abusos, ¿no? Que es otro tipo de miedo, uno que no está suscrito exclusivamente ni a Guatemala ni a la situación de guerra civil que vivió Guatemala, pero que es otra forma de miedo, ¿no? De que, por un lado, se entablan relaciones como la que tiene el periodista, ¿no? Con la pintora. Ella quería salir con él, pero luego se va dando cuenta, este tipo es abusivo, este tipo es violento, este tipo no me deja en paz, este tipo me comienza a acosar, ¿no? Y yo tengo que huir de este tipo. Entonces, ese es otro tipo de miedo, ¿no? De otra naturaleza. Pero en buena medida yo, si quieres ya para generalizar y cerrar tu pregunta, cuando uno viene de sociedades excesivamente violentas, todo el mundo vive con miedo, y lo que la diferencia es el cómo cada quien expresa su miedo, de las diferentes maneras en que cada quien lidia con su miedo, y ahí casi que no se puede generalizar tanto, porque cada quien, en tanto que individuo, así como uno tiene sus propios gustos y sus propios deseos, tiene también sus propios miedos, y ya los va a ir expresando a su manera, pero es una sociedad que vive con miedo, y que el miedo no le permite ser quien han soñado con ser de niños, por decirlo de alguna manera. Ahí te dejo. Muchas gracias. De nada. Gracias. Adelante, Erwin Torres. Discúlpanos por dejarte al último, pero bueno, así estoy viendo las participaciones. No sé si eras el primero, tal vez. Adelante. Gracias, buenas noches. Les saludo de Nicaragua. Y pues un placer poder compartir esta reunión tan de mucho provecho. Tengo algunas apreciaciones que logré evidenciar en la lectura de la novela, y una de ellas son las expresiones multilingüísticas, por así decirlo, que, que expresan la multiplicidad del lenguaje a nivel centroamericano y latinoamericano, ¿no? También se puede ver la multiplicidad del lenguaje en los diferentes oficios de los personajes que van siendo entrevistados. Por ejemplo, hay personajes que me parecieron como muy cultos, hay otros que pues todavía pertenecían como a otro sector, y hay un gran sinnúmero de voces. Algo que también me llamó la atención es una expresión que representa la utopía de los pueblos tercermundistas, y primero Dios, más un día los internacionales nos apoyan en nuestras necesidades. Como que es una forma de representar, de expresar que se espera un libertador que de repente va a llegar a resolverte todos los problemas que hay, ¿no? Y tengo una pregunta que me planteé. Se mencionaba al inicio que la obra pues se retoma de aspectos de un informe técnico. Entonces mi pregunta es, ¿qué episodios fueron más relevantes para convertirse en ficción y qué criterio se usó para seleccionarlo? Esa es mi pregunta. Sí, Muchas mira, gracias. un poquito como empecé diciendo en el primer documento, ¿no? Casi desde el primer momento en que yo estuve ahí, yo sabía que esa experiencia la quería incluir en esta novela, ¿no? Que era la que iba a escribir en ese entonces. Lo que no sabía era cómo iba a seguir dándole forma al resto de la novela, ya que esa fue la experiencia que, digamos, hizo que saltara el deseo de escribir esa nueva novela, ¿no? Y entonces ahí fue donde se me fue ocurriendo primero el personaje, el periodista. Como dije, quería que
precisamente porque yo era cercano a la experiencia de haber estado ahí investigando en la represa, quería que los personajes fueran muy diferentes de cualquier situación mía personal, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió la idea del periodista. Yo nunca en mi vida he sido periodista, mucho menos corresponsal de guerra, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver conmigo. Cuando va a visitar a su madre en Ciudad Guatemala, la madre viene de, no me acuerdo si es el segundo divorcio, y anda por ahí yendo por todas partes, nada que ver con la mía, que ha sido totalmente otro modelo de mujer de su tiempo, ¿no? Entonces, ir creando un mundo que se fuera convirtiendo ficticio, o sea, alejado de mí, alejado de mi gente, porque ya había bastante cercanía por haber estado yo haciendo esa investigación, cosa que aparece dentro de la novela, ¿no? Y luego acercar esas dos violencias que mencioné con anterioridad, la política general, digamos, la política de masacres y de genocidio, con la personal. La de la violencia en las mujeres, que es totalmente otro tipo de violencia, como ya dije con anterioridad, surgen de relaciones en que muchas veces uno quiere estar el uno con el otro, pero eso se va asfixiando y convirtiendo en una relación de violencia y no en una relación de amor. Y entonces incluir lo personal, lo que no siempre se ve, con lo grande, las masacres que ocurrieron en ese lugar. Y luego ir armando la historia de cada uno, ¿no? Que eso ya es el trabajo de todos los escritores a la hora de armar una novela, ir decidiendo qué cosa va a ir, dónde, cómo y por qué. Armar la historia, por así decirlo, ¿no? Que va a transcurrir a lo largo del texto, e ir buscando aquellas cosas que eso ya va sucediendo, simplemente no es mi primera novela, con la misma experiencia para ir picando a los lectores y que no tiren el libro a la basura luego de 20 páginas, ¿no? Y entonces, por ahí vamos, así es como fue el proceso. Claro, y lo lograste porque la novela atrapa desde el principio y quiere uno seguir leyendo para ver cómo continúa esa aventura del periodista y las mujeres, ¿verdad? Sí. Sus mujeres. Leo ahora preguntas de acá del chat. También les pido a al comité organizador que si hay preguntas en Facebook, nos la hagan llegar, nos permitan saberlo. Dice Marta León, desde el inicio de mi lectura me pregunté qué significa el título, El precio del consuelo. Ya inmersa en la narración, traté de contestar con nuevas interrogantes. Que no me maten, que aún siga viva o vivo, que se tenga esperanza por un mejor futuro, que lo principal es sobrevivir. En el caso de las mujeres, me queda claro. Yo no sé si es comentario, pero no sé si quieres abundar sobre el título de la novela. Bueno, en la parte que leí y que es, digamos, prácticamente el final de la sección que se llamó El Mundo, aunque queda todavía la última parte, no olvidemos eso, la de Feliciana. Ahí Amandine dice lo que para ella es el precio del consuelo, ¿no? Y es su frustración de que, a pesar de todo lo que ha sucedido en el país, la gente sigue como si nada, con tal de que puedan seguir con su vidita sin hacerse problemas, sin complicarse demasiado, y prefieren no ver, por así decirlo, todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Aparece casi en esa última parte cuando Amandine está meditando, ya habiéndose ido al extranjero, antes de, digamos, la última sección donde dice que todo se acaba y que termina ella, y ya viene la última parte de la novela para Feliciana, ¿no? Ahora, ese es Amandine,
y digamos, un crítico literario puede decidir que hay 1000 otros precios de consuelo a lo largo de la novela, ¿no? Y ahí depende de cómo lo vive cada quien, ¿no? La mujer con su ceguera, el precio del consuelo es lograr utilizar el arte como mecanismo para proyectar aquello que no puede ver, ¿no? Por decir algo. Y cuando matan a la mujer que aparece no destazada, su madre le dice a él cuando va a verla que por lo menos pudo recuperar el cuerpo. Suenaría algo como sumamente amargo e irónico, pero su precio del consuelo para ella es que pudo recuperar el cuerpo de su hija en un país en que millones de gentes nunca volvieron a ver el cuerpo de sus desaparecidos. Entonces se podría argumentar muchos precios del consuelo a lo largo del texto, ¿no? El que aparece explícito fue el que ya mencioné primero, pero yo creo que eso podría ser parte del ejercicio crítico que se puede hacer acerca del texto, ¿no? ¿Cuáles son los otros precios del consuelo que se podría tratar de extraer de, no solo del texto en sí, sino de las vivencias de cada uno de los personajes, puesto que cada quien tiene su propio precio del consuelo, ¿no? El periodista huye a Australia, como sabemos, ¿no? Porque no aguanta que se le señale por abusar mujeres. Sí, de hecho, Marta León, a quien, bueno, presenta su pregunta, continúa. Yo creo que es ella misma, dice, pero en el caso de Esteban, supongo es el periodista, no estoy segura. Como periodista, él paga un precio muy alto. Vive angustiado, desesperado, sin encontrar un equilibrio. Huye de la violencia en Guatemala, pero donde quiera que va, igualmente la encuentra. Despojo, ignominia, barbarie, genocidio, desolación, hambre y muerte. Eso creo. Sin embargo, no me queda claro. ¿Qué dolor lo atormenta? ¿Acaso sufrió abuso sexual o el abandono por parte de sus padres? Mi hipótesis es que tuvo una madre ausente, de ahí que tenga la necesidad de tener contacto físico constantemente con las mujeres, pero es incapaz de tener relaciones serias. Bueno, es Marta León. No, Es a que el mí me periodista gusta lo de es... la madre ausente porque en efecto aparece la representación de la madre que, como dije con anterioridad sin saber esta pregunta, no tiene nada que ver con mi madre. Y la madre se desentiende de él, eso queda clarísimo en el breve momento en que él se queda en el apartamento de ella, que no es una escena sumamente larga, en la ciudad, no antes de seguir viajando, que hay una tormenta, una lluvia muy fuerte ahí, y la madre le dice que ya se va porque se divorció y que quiere seguir su vida y esto y lo otro, y es obvio que la relación entre los dos es sumamente superficial, ¿no? Casi inexistente. Pero lo otro que yo vería ahí también es que cuando uno viene de un país tan violento, a veces la violencia se vuelve adictiva. Es algo a la cual no se puede renunciar, ¿no? Y entonces, para mí, por lo menos, es la idea de que fuera un corresponsal de guerra, no solo un periodista, porque vive en Estados Unidos, trabajó para un periódico serio, y entonces, y sin embargo, es corresponsal de guerra y no está en los Estados Unidos, sino donde hayan guerras. Se va para Irak y le toca vivir ahí un bombardeo que casi lo mata. Entonces, huyó de su propio país, pero no pudo huir de la adicción a la violencia. Y entonces es para mí parte de lo que lo va motivando, primero a buscar de nuevo sus raíces, aprovechando que le sale esta chamba de ir a escribir sobre la masacre, pero luego en la conflictividad que tiene con las mujeres, ¿no? Que no puede estabilizarse, que no puede tener una relación como yo sí tengo con mi esposa, sino que va perdido por el mundo, rompe con las mujeres que tiene, termina siempre mal con ellas.
¿no? Hasta que eso se va sabiendo hacia el final, ¿no? Pero para mí tiene que ver mucho con eso, que la violencia social, la violencia también familiar, obviamente, parte de su conflictividad, parte de su trauma puede ser que se vuelven adicciones, ¿no? Y que él mismo no puede sobrevivir sin vivir algo de violencia. Y digamos, lo último que está haciendo, recuérdense, cuando ya está en Australia, es limpiar piscinas, cosa de lo más tranquila que se le puede ocurrir a alguien. Si alguna vez han limpiado una piscina, aunque sea la de uno, si uno llegara a tener alguna, o simplemente la de un amigo o la de un club donde uno puede ir, pueden aburrirse, pero cosa más tranquila no puede haber, porque está uno ahí en la piscina, se deja ir, no pasa nada. Y entonces es como buscar estabilizar esa violencia que lo carcome por dentro, ¿no? No queda claro, creo, a mi modo de ver, que eso lo vaya a curar, pero bueno, ese ya es otro problema, ¿no? Sí, pues es muy interesante tu periodista que desarrollaste a partir de tus experiencias como escritor ahí en Río Sí. Negro, a investigar los incidentes de la presa con esos indígenas allí, ¿no? Muy complejo, al final también lo que uno ve es un proceso de degradación, ¿no? En donde la Sí. piscina no lo salva, limpiar piscinas no lo salva, ¿no? Sino Claro. explora esta tendencia que tiene de, pues, macho progre, podríamos decir, así dicen algunas feministas, ¿no? Sí, Sí, él es pues, un macho, sí, macho, no es problema. claro, y pedófilo, Pero él no diríamos. lo cree, él cree que él Sí, es buena gente. sí, así es, ¿no? Sí, él Hasta es que buena empieza a gente, abusar de una muchachita. simpático, va por el mundo, le gustan las mujeres, se les acerca, comienza a flirtear con ellas y podríamos decir que a lo mejor su intención es simplemente la cercanía afectiva en un primer momento, pero siempre termina deslizándose a la confrontación violenta. Claro, porque, bueno, además es un problema que el periodista intime sexualmente con sus informantes, ¿no? Que Sí. de algún modo le están confiando todo, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto también. Y Renato Jaén, o Jean, no sé si, o Jean, Renato Jean, dice, la obra evoca similitudes con la realidad de El Salvador, las masacres, corrupción de los cuerpos de seguridad, violaciones, desapariciones forzadas, el temor vivido ante la delincuencia común y organizada, de la delincuencia común y ante la delincuencia organizada, la violencia generalizada y cotidiana, cala hasta el tuétano haber sufrido ese fenómeno social. Eh, puede citar que un trabajo que me evoca a sangre fría, relato de un náufrago, me deja con ansias de leer y leer. Gracias por compartir conocimiento, abrazos fraternos. Esto es de El Salvador, me imagino, Renato. Ya, ¿no? Yo creo que tiene razón, pero yo al leer la novela, sí nos evoca a toda América Latina. Y Incluso, yo me atrevería a decir que más que América Latina, una masacre como la que acaba de dar en Palestina es similar. claro, Hemos sabido de fenómenos en África. En fin, la violencia que hay ahorita entre Ucrania y Rusia es brutal. No es solo América Latina, ¿no? Es un fenómeno mayor, pero que obviamente uno la ubica en el lugar del cual viene y la que le tocó vivir de manera más íntima, y a mí como guatemalteco pues me tocó esta, pero estoy plenamente consciente de que no tenemos el monopolio ni de violencia ni de masacres. sí, el artículo periodístico, bueno, ya explicaste cómo fue el origen de la novela, pero hay una acumulación ahí en la novela de muchas notas periodísticas en torno a feminicidios. Dices que incluso, bueno, se hace la reflexión de que lo que pasa en Guatemala en relación a los feminicidios es peor que lo que pasa en Tijuana. Ese proceso, ¿cómo lo hiciste? También fuiste acumulando notas periodísticas sobre feminicidios. No, porque ¿cómo se llama? No era necesario. Vaya,
No quiere decir porque sabemos, ¿no? Y por ejemplo, Bolaño en 2666, ¿no? Mete toda la cuestión de los femicidios en la frontera mexicana y todo esto. Este caso no era tan, en ese sentido, en el sentido de ese tipo de violencia, no era tan brutal, ¿no? Como los femicidios en la frontera norte, sino que era el individuo, digamos, que vivió su vida adulta en el primer mundo, que no le fue mal, pero que no puede tener una relación con una mujer sin violentarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más la pista del individuo desequilibrado, por decirlo de alguna manera, dentro de el aparentemente ser una persona totalmente decente, a quien le va bien, que ha tenido éxito, que sabe platicar muy bien con todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es más ese modelo que es el que se suele retratar menos, ¿no? Porque, digamos, el que vemos más es o la violencia, digamos, en un contexto de guerra civil, la que vimos mucho en las masacres guatemaltecas, ¿no? De que los militares, antes de matar a todo un pueblo, violaban a las mujeres y luego ya mataban a todo el mundo, o bien esa violencia como la de la frontera norte de México, en el cual diferentes grupos delincuenciales, dándose cuenta de la facilidad con la cual pueden secuestrar y violar mujeres, comienzan a hacerlo y se vuelve casi que como un deporte, ¿no? Pero en este caso es otro modelo también de sujeto masculino. Es un hombre triunfador, entre comillas, podríamos decir, ¿no? A quien le ha ido bien, que viene de un sector medio alto, ¿no? Y que sería casi que la última persona que a una mujer interesante pensaría que podría ser peligroso a la hora de conocerlo y aceptar salir con él, ¿no? Digamos, el tipo de mujer que nunca en su vida saldría con un soldado o con un miembro de un cártel en Tijuana, pensaría que él es un tipo bien, que sí, que por qué no, si es interesante, ¿no? Y surprise, surprise, porque después resulta que él también es un abusivo, ¿no? Y por eso me interesaba, porque es otro modelo de masculinidad. Bueno, Yosahan Navarrete nos transcribe, supongo, algunas preguntas del Face. Vamos a leerlas si nos permites. Creo que tenemos un poquito de tiempo, si nos permites. Dice Irma López Jacobo, dice, la temática abordada no me dejó soltar la novela. Me remitió a la época donde se registró la masacre en Guatemala, que me tocó registrar y donde muchos refugiados llegaron a México, siendo perseguidos incluso después de la frontera. Gracias por los momentos que me regaló a través de la lectura de su novela. El nombre de la población de Rabinal Achí me recordó también a las maravillosas cátedras de la doctora Yosahan. Gracias. Bueno, a ver si me permites también aquí hacerte una pregunta. La acción la represión ocurre entre los achís, ¿verdad? En el caso, sí, en el caso de la represa, ¿no? Porque es zona achí. O sea, hay 22 grupos mayas en Guatemala, pero eso fue con población achí, sí. Y es el pueblo de Rabinal, como ella dice, en efecto, ¿no? Claro, y nos hace recordar, a nosotros los mexicanos, creo que nos hace recordar el Rabinal Achí, sí. Lo que es esa hora. Pero también leyendo las informaciones sobre la masacre, el testimonio periodístico, la verdad es que se queda uno admirado de la capacidad de resistencia que tienen los achís. No se conforman, no se quedan en la condición de víctimas, sino se defienden, ¿no? Y se defienden cobrando incluso a las instituciones internacionales, ¿no? Es decir, y dicen cosas maravillosas también,
Que también eso no sé si es transcripción, hay una parte, no la pude transcribir, pero decías que es que nosotros lo tuvimos todo, ¿no? Y sí, las mejores tierras, ¿no? Que las más fértiles, y ahora no tenemos nada. Y una mujer le dice, entonces, mi mamá me dijo que andate al el monte, anda, escondete, porque si nos maten, así lo escribes, porque si nos maten, vos te quedás de recuerdo, le dice. Andate al monte, porque si nos matan a nosotros, vos te quedás de recuerdo. Eso es literal, ¿verdad? Eso te lo Eso es declararon. literal y eso me lo dijo literalmente una de las mujeres a quien entrevisté. Pero sí, en efecto, bueno, no solo los achís, pero en realidad muchos de los sectores mayas, no te diría que todos, porque hay también sectores que han estado económicamente muy mal, pero hay varios sectores mayas, achíes, quichés, cachiqueles, quechíes, que han tenido gran capacidad económica, pero siempre los han destruido y les han robado las tierras, eh, no solo, digamos, ahora, sino desde el siglo XVI, y que se vuelven a levantar y les va súper bien y les vuelve a caer y se vuelven a levantar. Es como un círculo de nunca acabar, ¿no? Que es bien impresionante, pero en este caso en particular, porque también los tiempos han cambiado, fue interesante porque se metieron instituciones internacionales a apoyarlos, ¿no? Digamos, la misma organización que me contrató a mí para el artículo era el International Rivers Network, que es uno de los organismos no gubernamentales que se preocupa por cuestiones de ecología y derechos humanos, pero que en el contexto de uso del agua, ¿no? Y como esto era una represa, pues entonces ellos le entraron, pero también los mismos dirigentes que yo conocí, sobre todo Carlos Chen, que era, digamos, el principal ahí, ellos viajaban a todas partes, ¿no? Que había una conferencia sobre el agua donde iban a denunciar no sé qué en Río de Janeiro. Yo mismo lo llevé al aeropuerto, nos despedimos y voló para Río para participar en la conferencia, que había una reunión en Ginebra y que iban a Ginebra a hacer su denuncia. Y lo que no aparece en la novela es que al final de cuentas ganaron el caso y el gobierno de Guatemala les tuvo que pagar $25 millones. Podemos decir que no cubre todo lo que implica perder todo lo que perdieron, pero le ganaron el caso en la Corte Internacional y tuvieron que pagarles. Pues sí, admirables los achís. Bueno, Sí. está Pedro Celaya Díaz, dice, en esta novela me acordé mucho de la novela 300 de Rafael Cuevas Molina, que habla sobre los archivos policiales de Guatemala. Tanto Guatemala y Centroamérica han sido muy marcadas por el narcotráfico y tantos problemas que agobian a estos territorios. Yosahandi, transcribe también a Sandra González, dice, me parece genial la forma de trabajar la denuncia, polifonía, imágenes como este símil. Y cita, las gotas de lluvia me agredían como encabritadas abejas. Excelente obra. Me encantó la forma, aunque el contenido duela. Sí es cierto, ¿verdad? Es que duele el contenido, pero Tiene la que forma doler. es espléndida. No puede uno reírse, mataron al montón de gente y de ahí, qué sé yo, no, tiene que doler, ese es el objetivo. Me gustó también la mención de Rafa Cuevas porque somos grandes amigos y de hecho él estaba oyendo esta entrevista y me avisó que tenía que colgar porque se tenía que ir, pero tenemos una vieja amistad con Rafa y sí, no solo nosotros dos, hay muchos otros escritores en México y en todas partes que trabajan muchos temas similares. En el caso de Rafa, pues los dos somos guatemaltecos. Yo acabo de regresar a Guatemala porque viví mucho tiempo en Estados Unidos y Rafa vive en Costa Rica y sigue allá. Pero la amistad no se pierde ni las ocasiones en que uno se encuentra. Bueno, Guillermo Fernández siempre pregunta, pero ahora lo hizo en el Face. Dice, mi pregunta surge en esta parte de un comentario y una reflexión que se hizo en la sesión anterior.
Como originario de un país donde se vivió un horror inenarrable, ¿te has sentido compelido a escribir sobre esa violencia, sobre ese terror? Y continúa, ¿hasta qué punto escribir sobre la violencia, sobre el terror, se ha convertido en una especie de leitmotiv, una suerte de moda temática en la literatura centroamericana? Es otra pregunta. Otra más dice, ¿considera inevitable, ineludible escribir sobre la violencia contrainsurgente que sufrió el gobierno guatemalteco y que sigue sufriendo, transformada ahora en violencia generada por los proyectos extractivistas? ¿No se corre el riesgo de banalizar esa violencia? Saludos y gracias por el texto, que de verdad disfruté, y por este intercambio. Es Guillermo Fernández. No sé si quieres comentar. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, como decía en un primer momento que sí me sentía compelido a escribir sobre esa violencia, yo personalmente diría que sí, pero entiendo perfectamente que no todos los escritores vayan a ser igual y lo respeto, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, no es como si yo sienta, todos tienen que escribir sobre eso porque eso pasó. No, y tengo grandes amigos escritores que nunca han escrito sobre ese tema. Pero yo sí personalmente es algo que me golpeó fuerte y que sí me parece algo que me interesa abordar, pero no por guatemalteco, sino porque yo creo que ese modelo de violencia es el que impera a nivel global y que, como dije con anterioridad, lo vemos en todas partes, ¿no? A veces es mucho más visible el caso actual de Palestina o la guerra entre Rusia y Ucrania, pero si nos vamos a diferentes momentos históricos recientes, ¿no? Ni siquiera tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial, sino en época mucho más reciente, vemos ese modelo de violencia existiendo en muchas partes del mundo y que surgen a veces como una marea muy fuerte, ¿no? Estalla un fenómeno de violencia y luego baja la marea. No todas las violencias son igual de intensas, ¿no? En el caso guatemalteco, el genocidio fue tremendamente brutal. En el caso europeo, el holocausto judío fue tremendamente brutal, pero no todas las violencias son iguales, pero no por eso dejan de ser violencias. Y por eso me interesaba el personaje periodístico con la violencia de las mujeres, ¿no? Que no porque no sea igual a un genocidio no deja de ser violencia, sobre todo para la mujer a quien le toca sufrirlo. Entonces, en ese sentido, la respuesta es personal, ¿no? No es algo que se vuelva obligación que todos los escritores tengan que hacer, y tampoco por ser guatemalteco, porque como dije, ¿no? La violencia es un fenómeno global y digamos, si nos ponemos a leer novelas de diferente tipo, yo de hecho ahorita estaba leyendo una novela, Arde el musgo gris, pero no me acuerdo el nombre del autor porque es islandés y los nombres islandeses son muy complicados, pero es sobre también una brutal violación que ocurrió en Islandia, y que cambió la legislación en ese país. Y estaba leyendo también al actual Premio Nobel de Literatura noruego que habla de la violencia en, digamos, el campo noruego, contemporánea incluso, ¿no? Que puede ser brutal. Claro, no se compara con otras de la misma manera que no se trata de hacer una jerarquía. ¿Cuál fue peor? ¿El holocausto, el genocidio de Guate o qué cosa, no? Pero son violencias. Y son violencias que marcan los espacios en los cuales viven no solo escritores, sino artistas, cineastas, compositores, y generalmente recogen esos elementos de violencia, ¿no? Ahorita hay un cineasta español que acaba de ganar una cantidad de premios con una rehechura del accidente aéreo que hubo en los Andes, donde se tuvieron que comer a los compañeros, ¿no? Y lo que implicó comer carne humana para sobrevivir, ¿no? Y es otra forma de violencia y de sobrevivir
pero que está presente en una película que ahorita está teniendo tremendo impacto y que ha ganado una buena cantidad de premios, ¿no? Entonces, la violencia acompaña al ser humano. No hay humanidad sin violencia. Nunca ha habido humanidad sin violencia. No, lo podemos ver desde todos los ángulos y hasta digamos, en la Biblia, desde que Caín mata a su hermano Abel, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y entonces yo creo que artistas de toda índole a través de los tiempos, pensemos en Shakespeare, en Cervantes, recogen la violencia que les tocó vivir y le dan un giro artístico, pero como mecanismo también para proyectar algo sobre la verdad de la existencia humana. No, y yo creo que eso seguirá, así como la violencia seguirá hasta que desaparezca la especie humana, los artistas seguirán recogiendo la violencia donde sea que les toque vivir y en la época que les toque vivir. Y por artistas, pues no me refiero solo a escritores, sino a toda índole de artistas, y la dejarán ahí como monumentos a la memoria histórica global de la violencia humana, de esta especie que somos todos nosotros, ¿no? Claudia López, a todos, así dice, estaba revisando un artículo de Manuela Josa en el que plantea, siguiendo a Julia Kristeva, que la escritura femenina no tiene que ver con el género del autor, sino en cuestionar las normas, mientras que la literatura masculina las fortalecería, a las normas, por supuesto. Desde esta perspectiva me pregunto si Arturo estaría de acuerdo en catalogar esta novela como escritura femenina, ya que la mayoría de las voces que se desarrollan en la novela corresponden a mujeres y son en quienes más se detalla la violencia y el sufrimiento. Bueno, como respuesta, yo no tengo ningún problema. Yo creo que no soy el único autor que ha empezado a retratar diferentes tipos de violencias, incluyendo la violencia, digo, autor masculino, vaya, ya que estamos en género, retratar diferente tipo de violencia que puede existir en el mundo, ya no violencia política, no violencia de género, violencia contra sujetos gay o lésbicos, etcétera, etcétera, y muchas otras violencias análogas, ¿no? Yo creo que hay bastante más conciencia, por decir algo, en los últimos 30, 40 años, y hay bastantes escritores, creo yo, que han dado ese giro a cómo, digamos, veíamos la producción literaria ahí global. Kristeva estaba pensando sobre todo en Europa e incluso en Francia, ¿no? Por lo menos hasta los años 60, ¿no? En que la literatura escrita por sujetos masculinos era mucho más masculinista en términos generales, ¿no? Todavía hay ahorita debates sobre muchos de esos autores, ¿no? Independientemente de que algunos, no todos, sean grandes autores en cuanto a su capacidad escritural, pero que han tocado temas problemáticos, ¿no? Desde un punto de vista machista en diferentes textos, ¿no? Y es algo que ha seguido siendo criticado. Y luego, para terminar, a nivel anecdótico, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en París, tuve a Julia Kristeva de profesora, lo cual me dio un gusto tremendo. Entonces, ahí lo dejo. Sí, buenas. Busqué reseñas de la novela y no encontré, dice Liliane Hotz. Espero haber pronunciado bien, Liliane Hotz. Dice que no encontró reseñas de la novela. ¿Eso podría deberse a la censura, pregunta? ¿O a qué se No, debe que no haya yo reseñas no creo que se deba a la censura, sobre... se debe más bien a que, digamos, las novelas guatemaltecas en general no son muy reseñadas porque existe poquísima crítica literaria, no solo en Guatemala, sino en los países pequeños de América Latina y del sur global, ¿no? Y entonces se suelen reseñar menos.
y muchas veces no se reseñan hasta que salen de sus fronteras y son reseñados en otras partes, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de una reseña en Chiapas y sé de unas cuantas reseñas en inglés en los Estados Unidos, pero es un fenómeno normal. En cuanto a cuando uno produce literatura, arte en países pequeños donde no hay un fenómeno crítico literario muy desarrollado, entonces aparecen muy pocas reseñas. Si quieres, ahí lo dejo. ¿Sí? Perdón. Sí, yo creo que este espacio, el SEDENACE, Seminario de Narrativa Centroamericana, es justamente esa invitación a que abordemos a estos grandes narradores que a veces la crítica literaria descuida, ¿no? Entonces, pues ahí es una invitación a todos. Bueno, también es cierto que muchos de los que estamos acá, muchos han estado trabajando de manera muy intensa la literatura centroamericana. Y bueno, si no se conocía la novela, es una manera de conocerla y de seguirle profundizando. Dice Delia Cárdenas, buenas noches a todos. Gracias, señor Arias, por tu aporte a este curso de literatura centroamericana. Esta novela, en efecto, me hace pensar en el machismo fatal que existe especialmente en la cultura indígena guatemalteca. Siguen muchos periodistas en cada hombre que no valora a las mujeres. Así dicen, siguen muchos, bueno, entiendo que cada hombre que no valora a las mujeres es como el periodista, ¿verdad? Haciendo daño moral y físico a las mujeres. También es significativo ya que estamos entrando al mes conmemorativo de la mujer, así que gracias por regalarnos esta narrativa. Lino, perdón que No, intervenga, sí. Lino. Es que ya van a ser las 8, son 2 horas. Yo creo que por respeto a Arturo, es momento de ir cerrando. Yo aunque creo que sea sí. Quedan 3 preguntas, si les parece, leo. ¿Te parece bien? Nada más la recomendación que están dando, que hay que apuntarse en el pase de lista, creo que es lo que queda. Y pues agradecerte, Arturo, tu tiempo. Perdónanos, lo que pasa es que sí despertó, como puedes ver. No, yo no tengo nada claro. por qué perdonar. Yo encantado en la vida que les haya interesado el texto y Y feliz sí leyeron la de novela. que hubiera tantas muchos. preguntas y que me hicieran trabajar. Eso es el Claro, sueño de todo no, escritor, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo. Ojalá te podamos tener otra vez, ¿no? Claro, yo encantado. Bueno, te decimos, pues eres un invitado muy especial para este seminario. Nos han dado derroteros muy interesantes. Muchos no conocíamos tu faceta de escritor. No todos, porque hay quien está muy metido en literatura centroamericana, como Yosajanti, como Pilar, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero bueno, hay una invitación a que este seminario sirva como detonante para explorar esta literatura maravillosa, ¿verdad? Muchas gracias, Arturo, y buenas noches a todos. No sé si tienes por ahí, Sara, la próxima sesión, ¿cuándo es? La próxima sesión es el último jueves de marzo. No recuerdo exactamente el día, pero vamos a leer a Jimena Santaolalla, A veces despierto temblando. Es el 28. Una Bueno, precisión, el jueves 28 de marzo es Semana Santa, entonces no sé si todo el mundo va a estar de vacaciones. Es Jueves Santo el 28. Y se saltaron mi pregunta, pero luego se la mando a Arturo. Bueno, perdón. Bienvenida, mándamela. No, y sí, a mí sí me que sea interesa. Jueves Santo, porque esa novela merece O una buena formúlala, pues, si discusión. quieres, con esa pregunta Es nos el despedimos. Adelante, Es una voy a pregunta muy preguntar. breve. ¿Dónde puedo conseguir el artículo original? Es que como soy historiadora, también Ah, quiero ver el artículo original. Bueno, mira, hay dos caminos, obviamente, tal vez 3. Una, el International Rivers Network, que fueron quienes me lo comisionaron y que todavía siguen existiendo, y puedes simplemente googlearlos. Están en Oakland, California. Eso sería uno. El otro, quizás más difícil, los dirigentes de Rabinal tienen copia de toda esa documentación, tanto que me acaban de invitar a que vaya otra vez para que vean todos los cambios que han habido de aquella época al presente, no sin fecha fija, pero en el curso de este año. Y ellos tienen toda la documentación. Y la otra es que me la pidas a mí
Y yo me imagino que en el archivo de mi compu, con suerte, encuentro el documento original y con mucho gusto te lo mando. Muchas gracias. Pero bueno, lo otro era lo de Semana Santa, porque sí, no sé, supongo que no se habrá una sesión en Semana Lo Santa. vamos a solucionar y les comunicamos por correo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hay que estar al pendiente por si se hace una recalendarización. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Sí, todos. muchas Gracias. gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Fue un gran placer para mí discutir, conversar. Me dio un gusto enorme. Gracias por leerme y hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Los voy Gracias. dejando. Gracias. Bye. Feliz noche. Adiós, Lino.